porque hay mucha puya, escaramuza, mucha en las redes sociales. Ayer estaba viendo un video en donde dije voy a hacer un video llamado Las Naciones contra Israel, que hay 60 naciones confabuladas en contra de Israel y los comentaristas dicen, ahora, ¿cómo vas a quedar Israel? Aparte que eres un pedacito de tierra, ahora hay unas 60 naciones contra ti. No sé cómo vas a sobrevivir a esto, los comentarios. Yo le respondí y le di una pequeña lección sobre lo que Dios dice a través del profeta Zacarías, aunque Ezequiel también habla al respecto y otros profetas también, y Isaías, Jeremías. Sin embargo, consideré que era muy enfático la pronunciación que hizo, el enunciado que hizo el profeta Malaquías al respecto, ¿no? Que si quiere que vengan todas las naciones en contra de Israel, y eso contesta a una pregunta que le hicieron a un teólogo en una universidad de Estados Unidos, le dijeron, deme una sola prueba de que Dios existe, y él dijo, la nación de Israel, porque durante 4000 años han tratado de destruirla, desde la época de Abraham, el patriarca, cuando peleó con los 5 reyes, que por cierto a todos los derrotó. Hasta la fecha van más de 4000 años y han seguido fallando los intentos por tirar a tierra lo que Dios dijo, que era la tierra del Mesías, la tierra de los profetas, la tierra de los patriarcas y la tierra de Mashiach en el milenio, donde va a reinar por 1000 años. De tal manera que si alguien lograse destruir Israel, habría que tirar esto a la basura. Si alguien logra destruir en la nación de Israel, la Biblia entonces sería la peor mentira que nos hayamos tragado a nosotros durante milenios. Pero como no va a suceder eso, porque Dios es fiel y dice, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra, dijo Mashiach, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en Zacarías capítulo 12, encontramos una declaración bien fuerte, ¿no? En el verso 9, escuchemos lo que dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Sean 2, 5 o 100 naciones, ahí está la palabra hablada del profeta Zacarías, capítulo 12, verso 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Muy fuerte, ¿verdad? La declaración. Dios mismo entonces peleará por ellos, como siempre lo ha hecho. Por cierto, Israel significa el que pelea de la mano con Dios. Ahí ya lleva la de perder, la desventaja, cualquiera que se le ocurra. La idea de atacar o de tratar de minimizar, de destruir o de burlar las escrituras, atacando a Israel militarmente o asediándola. Porque el nombre en sí mismo nos deja en claro quién está con esa nación. Dice Israel, el que pelea de la mano con Dios. Entonces lleva la de ganar, la batalla está arreglada. Ya Dios la arregló porque dijo y prometió destruir a las naciones que vinieran contra Israel. En el verso 14, verso 12, dice algo más fuerte todavía. Una amenaza Puedes, contra... por favor, disculpa que lo interrumpa. El verso de Zacarías, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Cuál era el Era número? 12:9, capítulo 12, verso 9. 12:9. Ujú. Uh-huh. Gracias. Prosiga. Ok. Y en el 14, ahí en el capítulo 12, verso 9, él promete destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Ujú. Y en el capítulo 14, verso 12, dice algo más fuerte y amenazante todavía. Dice, y esta será la plaga con que herirá Adonai a todos los pueblos que pelearen contra Jerusalén. Y hay 2 puntos allí. Dice, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Wow. Eso es fuerte, ¿verdad? Una actuación sobrenatural, Ujú. aunque algunos intérpretes han dicho que eso es justamente la
la reacción de un cuerpo humano ante una explosión nuclear. Pero Dios no necesita una explosión nuclear, tiene poder propio. Una bomba nuclear es un invento humano por la física nuclear y el armamentismo mundial, pero Dios tiene un poder de hacer lo mismo sin utilizar un uranio, ni plutonio, ni polonio, ni ningún elemento radioactivo, porque es el todopoderoso. ¿Verdad? Exacto. Ahí hay una advertencia a los que sueñan o ilusionan con extinguir o acabar con el Estado de Israel, eh, que se atengan a las consecuencias. Cualquiera que lo intente podrá tener la demostración de que Dios es real o está mintiendo. Entonces, pero les tengo una buena noticia. Mesías cuando vino, después de Zacarías, estaba Mateo, ¿verdad? En Mateo 24, Jesucristo hablando, y le dijeron, ¿cuáles serán las señales del fin, maestro? Le dijeron. Y él dio una pequeña cátedra de una rama teológica llamada escatología, que es la ciencia teológica que estudia los eventos del porvenir, los eventos proféticos. Sí. Y él dice aquí señales antes del fin, 24, Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos, porque vendrán muchos de, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, ¿verdad? Sí. Pero miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. 24:6 dice que no es el fin, son simplemente señales del fin, pero no el fin en sí mismo, porque faltan algunas profecías por cumplirse todavía. En el verso 7, 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí encontramos el antisemitismo en plena pronunciación, ¿verdad? Serán aborrecidos. ¿A quién le está hablando él? Le está hablando a la nación de Israel, no le está hablando a la iglesia. Hay cristianos que piensan que Mateo 24 es para la iglesia y eso es para la nación de Israel. En ese tiempo ya no está aquí la iglesia, ha venido el arrebatamiento de la iglesia durante el inicio de la gran tribulación, que hay 7 años, marca la Biblia, ¿verdad? Pero 3 años y medio de ello, la mitad de la gran tribulación, es una especie de falsa paz, paz mundial. Pero Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Primero las Tesalonicenses 5. Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. De modo que la falsa paz que va a implantar el personaje famoso llamado el anticristo, el antimesías, va a romper el pacto de la paz a los 3 años y medio y luego se despiertan los juicios destructivos y correctivos disciplinarios del Apocalipsis que están al final de la escritura de la Biblia, está el libro de Apocalipsis. Entonces ahí menciona los juicios con que Dios va a corregir, a disciplinar la tierra y a darle el merecido por la cantidad de pecados que por milenios acumuló la humanidad. Entonces esa cuenta le va a ser pasada la factura con los juicios de las trompetas, los juicios tremendos angelicales de la acción sobrenatural de Dios, que se convierte, si se quiere, en una película de terror, el libro de Apocalipsis. Es bien complicado, ¿verdad? Entonces, bien terrorífico el libro de Apocalipsis, muchos le tienen hasta miedo y casi en los púlpitos no se oye a hablar al respecto, tal vez no sé si sea por el desconocimiento de la interpretación o porque el Evangelio se ha enfocado más que todo en la parte humanística, en la parte filosófica, en la parte estoica, en la parte materialista, donde en vez de un sol amanece un dólar, como dice la canción de Rubén Blades,
de esa chica plástica, ¿no? Entonces se ha materializado tanto el evangelio que ya los mensajes de juicio pasaron de moda. Ya no se habla de ayuno, de oración, de vigilia, de nada de eso. Lo que se habla es de materialismo, de prosperidad, y algunos artífices de la manipulación se han vuelto unos expertos componiendo profecías falsas para despojar de la riqueza a todo aquel que caiga por indocto en el conocimiento de lo que es la profecía. Más que todos ellos hacen expertos y profesionales en armando profecías por empatando cabos por la situación del país o porque mandan algún espía, algunos a investigar los problemas más relevantes de la iglesia o se ponen a sacarle comentarios a los pastores antes de predicar o a los líderes. Y luego dicen, el Señor me dijo y tal, y es cuestión de pura manipulación, información previa que les ha llegado a los oídos por comentarios de terceros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener pendiente es que aún no es el fin, dice el 24:6. No es el fin. Estas profecías de Zacarías son para el tiempo de la gran tribulación, el segundo periodo. Así como las de Ezequiel 38 y 39, que hablan de la invasión de Rusia a Israel. Gog, Magog, Mesec y Tubal. Eso justamente la geografía bíblica dice que es la nación, la Federación Rusa, que es la que va a invadir por el río Éufrates a la nación de Israel con los reyes del Oriente, que viene siendo la China, Malasia, Singapur tal vez, Corea del Norte, no sé si Corea del Sur, no recuerdo. Ahí lo que pasa es que las profecías al respecto tienen otros nombres. La geografía bíblica, los nombres geográficos son otros, son diferentes. Por ejemplo, el Lan fue el nombre originario de la nación de Irán. Luego fue llamada Persia en la época del rey Ciro. Y hoy en día se llama Irán, pero es la misma nación de Elam. Es decir, que Elam, Irán y Persia es la misma cosa, ¿no? La misma nación que durante los siglos le han cambiado el nombre 3 veces. Fud, Etiopía, Libia, todas esas naciones de allí tenían otros nombres antes. Irak, Babilonia, por decir, ¿no? Entonces, cuando usted consigue las profecías escatológicas y apocalípticas de juicio sobre las naciones, usted va a conseguir unos nombres que hoy en día no son llamados así. Solo Egipto conserva, que es descendiente de Mizraim. Por cierto, en hebreo, Egipto es Mizraim, porque es el ancestro, el progenitor de esa nación, de la nación de Egipto, ¿no? Entonces es cuestión de hacer un poquito de investigación en la geografía bíblica para saber de qué está hablando los profetas cuando mencionan los juicios de las naciones. Que yo es aquí que yo castigaré a todas las naciones que atacaron a Israel o tienen una factura pendiente con Israel desde los tiempos ancestrales. Dios va a pasar factura en su debido momento, en la gran tribulación, cuando ya no esté la iglesia aquí, porque los juicios son muy devastadores y Dios no nos ha puesto para ira. Bueno, yo soy uno de los que sostengo la tesis del arrebatamiento de la iglesia pretribulacionista, ¿no? Porque ahí hay tres posturas al respecto teológicas, ¿no? Que no quiero mencionar, pero yo estoy apoyando y siempre he apoyado la postura pretribulacionalista, que es decir, antes de la gran tribulación va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, conforme a muchos textos que, como no es el tema, no los voy a citar acá, ¿no? Pero yo sostengo esa tesis con el debido respeto del que sostenga la tesis contraria, que no hay rapto secreto mesiánico, alguno de los mesiánicos, que el rapto es en medio de la gran tribulación, que es la teoría tribucionalista, y otro que es post-tribucionalista, que son después de la gran tribulación. Yo soy uno que sostengo la tesis de que la iglesia no va a pasar por los juicios de la gran tribulación, porque no sobreviviría tanto cristiano con esos juicios tan severos que aparecen en el libro del Apocalipsis, donde una gran 2.000 millones de personas, algo así, sacando porcentaje, serán consumidos por esos juicios, ¿no? Una gran suma de gente. Y entonces la plaga y la contaminación será terrible, habrá que hacer fosas comunes y enterrarlos con maquinarias industriales, tractores y payloaders y todas esas cosas, ¿no? Los cadáveres. Dice el profeta Ezequiel que Rusia, Magog, va a ser destruida
allá en el Valle de Israel, Armagedón, que Dios mismo va a bajar a destruirlo. Para mí, el arcángel Miguel, que es el defensor militar de Israel en el mundo espiritual. El arcángel Miguel, porque ya lo cita Daniel 10, cuando la batalla de oración que él sostuvo, un ayuno de 21 días, y estaba pidiendo algo a Hashem, y bajó el arcángel Gabriel a contestarle la oración, y se cayó a machetazo con un espíritu, un demoníaco fuertísimo, un principado. Estoy hablando espiritualmente, no que sea machetazo, pero en el sentido espiritual. Es una guerra fuerte que hubo entre el príncipe de Persia, que era la nación de Irán hoy en día, el principado que gobierna. Eso significa que cada nación tiene un principado que lo gobierna. Y dijo el arcángel Gabriel, el profeta Daniel, que desde el momento que comenzó a clamar, el ángel bajó con la respuesta, pero el demonio de Persia, el príncipe de Persia, el principado de Persia, no lo dejó pasar y tuvo que pedir ayuda, y bajó un cinta negra del cielo que llamaba Miguel, el arcángel Miguel, que significa ¿quién como Dios? Significa Miguel en hebreo. Él bajó y tiene una fuerza muy descomunal y derrotó al príncipe de Persia. Y pudo pasar el arcángel Gabriel con la respuesta de la oración que Daniel estaba preguntando. Él estaba preguntando justamente sobre la gran tribulación, la semana 70, porque la historia, Dios le metió el dedo a la aguja del reloj histórico en la semana 69, con la venida de Mashiach y con la muerte de Mashiach. Entonces ahí el tiempo se detuvo por causa de los gentiles, de los que íbamos a entrar en la salvación siendo de naciones gentiles. Y ese periodo ya lleva 2000 años, desde que Mashiach resucitó y se ascendió al cielo. Y Dios tiene detenido el reloj profético para ser activado una vez que la iglesia sea quitada de acá. Entonces se cumple la semana 70, que una semana es un figuraje de 7 años de tiempo humano, ¿no? En el figuraje bíblico, ¿no? Interpretativo. Entonces la semana 70 es justamente la gran tribulación. 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de juicio severo para limpiar la tierra, de la cual también no solo los profetas antiguos hablaron, sino el apóstol Cefa Pedro también lo menciona. Veamos aquí, como dice él, segunda de Pedro 3, dice esto el apóstol Pedro respecto a los juicios disciplinarios que va a enviar sobre la humanidad después que se vaya a la iglesia. Porque dice el apóstol Pedro, capítulo 2 de Pedro 3:4, dice que algunos dicen, ¿dónde está la promesa de que Cristo vuelve de nuevo, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro dice en el verso 5, 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fue el primer juicio que Dios envió, ¿verdad? Ok. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. En verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está diciendo aquí el apóstol Pedro. La perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, así que no se preocupen los que dicen que por qué es que no he venido, que se tarda mucho. Hay que 2000 años son dos espabilares de los ojos de Dios, en un sentido, ¿verdad? Dios no tiene ojos porque es un espíritu, pero hablando antropomórficamente, el antropomorfismo es una figura literaria que toma a Dios para hablarle a los hombres en el lenguaje humano para que puedas entender los misterios de Dios. Se llama antropomorfismo, por eso la Biblia habla de muchos antropomorfismos, como la mano de Dios, que si los pies de Dios es el estrado de sus pies, el polvo de la tierra, las nubes, y cosas como esa, que si el brazo de Adonai, que si el corazón de Dios, has herido el corazón de Dios, tampoco tiene corazón, un espíritu, los espíritus no tienen corazón. Pero esos son antropomorfismos, son figuras literarias que usó el Espíritu Santo al inspirar a los escritores de la Biblia para que nosotros tengamos una idea mental de la figura que Dios quería transmitirnos al entendimiento. Como decir la mano de Dios, el dedo de Dios, y aquí, ¿no? Que si sale de la boca de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino
de la palabra que sale de la boca de Dios. Pues Dios no tiene boca, Él es un espíritu. Eso es un antropomorfismo también. Claro, no es una clase de hermenéutica que le estoy dando, pero sino de escatología que habla de las profecías. Porque la gente que ignora las profecías, pues piensan que 60 naciones confabuladas, que eso ya me tienen cansado ya en las redes sociales, esa tontería. Bueno, que lo intenten, que vengan 300 si quieren, 200 naciones. Y reten a Dios a ver si este libro es verdad o mentira. Donde dice que nadie puede contra esa nación, porque es la tierra prometida del Mesías, donde él va a venir a reinar. Y él va a ser el presidente de toda la tierra durante el milenio, y el rey de Israel va a ser David, porque su reino permanece para siempre. David va a ser el rey de Israel, el alcalde, pues por decir, el gobernador de la nación de Israel. Y Jesucristo, el rey sacerdote de toda la tierra, recuperando así el ministerio bipartito que le fue entregado de rey y sacerdote. Entonces lo va a ejecutar plenamente en el milenio. Pero la noticia es que después del milenio hay otra guerra, es la guerra final, donde Satanás va a ser suelto del infierno, porque en Apocalipsis 20, el Shaliach Yohanan, el apóstol Juan, dice, Apocalipsis 20, dice, y vi un ángel descender del cielo con una gran cadena en la mano, y prendió al diablo, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso es para que en el milenio no haya tentador, no haya el malo, el espíritu maligno, el diabólico, el Satán, va a estar preso 1000 años temporalmente, y después dice la profecía de Apocalipsis 20, y después tiene que ser suelto por un breve tiempo. Una vez que lo suelten otra vez, le llena el cerebro de basura a los reyes de la tierra que sobrevivieron a la gran tribulación, y se prende una otra guerra tratando de derrocar a Jesucristo, que está reinando en Jerusalén. Y como lo ven como un sacerdote manso y humilde, vestido de sacerdote de blanco, le van a decir, no, pero vamos a sacarse religiosos de ahí. Entonces la gran sorpresa que se van a llevar es que van a atacar al Dios encarnado, a Adonai encarnado, que va a estar allá en Jerusalén gobernando por 1000 años pacíficamente, hasta que Satán sea suelto, incite a las naciones a atacar a ese caballero, al león de la tribu de Judá, al Melech HaMelachim, al rey de reyes, que a algunos les cuesta mucho, pero hay que practicarlo. Melech HaMelachim, el rey de reyes. Melech, sí, pero es cultural esa G. Melech HaMelachim. Y todas las palabras que terminan en im son plural, por eso dice rey de reyes, ¿no? Porque Melech es rey y Melachim son reyes. Entonces, el rey de los reyes, Melech HaMelachim. Se va a encargar Dios mismo, Yahweh, Adonai, de destruir a los que pretendan darle ese golpe de Estado a Mashiach, una vez que esté reinando, después que reine los 1000 años en Jerusalén. De tal manera, entonces, mis amados que me escuchan y los que van a oír por el diferido, no hay que preocuparse. Yo ese tipo de comentarios no le doy mucha relevancia, mucha importancia, porque conozco un poquito las profecías del fin del tiempo, del fin de los tiempos, que hablan sobre la seguridad de la supervivencia de la nación de Israel, porque él ha dicho así, ¿verdad? Que es la tierra de él, y le dio a los hombres el resto de la geografía terrícola, pero los 22.000 kilómetros cuadrados de Israel es la casa de él, ¿no? La tierra de él, donde él va a gobernar, y la tierra de los profetas, Jerusalén amada, la tierra de los patriarcas, la tierra de los apóstoles, y hoy en día la tierra de la tecnología diversa. Dicen que el 70% de las patentes de invención del mundo son de los judíos, de los israelíes. Siempre llevan van a la delantera, ¿no? A la punta de lanza en la tecnología. Sí. Entonces hay muchas cosas que pues usamos nosotros, y muchas cosas que los antisemitas usan. Antisemita es un término fino que usan los periodistas para calificar a los que adversan a Israel. ¿Por qué semita? Porque ellos son descendientes de Shem, el hijo mayor de Noé. Así Abraham era descendiente de Shem. Pero también resulta que los musulmanes también son descendientes de Shem, porque son hijos del mismo padre, de Abraham, pero de madres diferentes. Los hijos de Ismael es el mundo árabe, el bloque árabe.
hoy en día, naciones multimillonarias de petróleo y de recursos. Y los judíos son descendientes de Isaac. Y ambos son del mismo padre, pero de madre diferente. De modo que cuando a mí me maestro, ¿qué opina usted? Yo le digo, no me gusta opinar mucho en problemas familiares, respondo yo. Porque ellos son hermanos que se están matando unos con otros. Sí, son problemas de familia, ellos son hermanos. O sea, es como que yo tengo un hermano que se llama Rafael, aquí en Trujillo, y yo venga a caerme a tiros con él, a matarme. No, no, verdad que es difícil, el ser humano es bien complicado. Todo es un celo ancestral y un rechazo ancestral que sufrieron los árabes por parte de Ismael cuando Abraham y Sara votaron a Agar porque se burlaba de la esterilidad de Sara, dice el relato bíblico. Entonces, Sara deprimida, afligida con el bullying, con la burla, y le dijo a su marido Abraham, el patriarca, que saca a esa mujer de aquí que me tiene afligida y me se burla de mí por mi esterilidad. Y Abraham le dijo, oye, vas a tener que ir, que el dolor de mi alma, pero bueno, yo pienso que tenía cierto amor por él y por el niño también, que según dicen tenía 13, 14, 15 años, algo así. Ismael, estoy hablando, ¿no? Y le dio agüita y comida y que se fuera al desierto. Y Dios, el Hashem sustente, le dijo. Imagínate. Luego por allá dice la narrativa bíblica que ella tenía mucha sed y el niño también, y se puso como un tiro de piedra de lejos para no ver morir a su hijo de sed. Y es un cuadro, ¿verdad? Uno se imagina en eso, uno que tiene hijos. Yo tengo 5. Entonces es rudo, ¿verdad? Es rudo pensar en unas cosas como esa, una película como esa, ¿verdad? Y entonces cuando el niño estaba ya desfalleciendo, languideciendo de sed, tal vez de hambre, se le apareció un ángel y le dijo, agarra a tu niño, porque haré de él una gran nación también. Lo me deciré. Y todos serán contra él y la espada de él contra todos. Por eso es que los musulmanes son así de terroristas y guerrilleros. Tienen un espíritu que ya el ángel no se lo imputó, sino que se lo discernió, se lo leyó. Le leyó el código que tenía, era un espíritu de guerra, un espíritu guerrero de odio ancestral, raíz de amargura, falta de perdón hacia Isaac y los judíos, los descendientes de la promesa. Y por eso ese rechazo ancestral, que algunos periodistas no lo manejan, porque yo entiendo que ellos le dan algo de Biblia y de religiones cuando estudian periodismo, licenciados en comunicación social. Pero claro, a menos que sean cristianos, ellos no tienen la obligación de ahondar, e investigar, escudriñar más allá de lo que le pide el pensum de estudios en la universidad cuando dan licenciatura en comunicación social. Pero algunos periodistas que son cristianos sí saben esto que yo estoy diciendo, y ellos son, más que todo, se ponen a favor de Israel. Es por eso, porque si Dios está a favor de Israel, yo también. Yo no voy a como dicen aquí en Venezuela, echarle la burra para el monte a los israelitas, porque esa es su tierra, esa es su promesa. Siempre ha sido de ellos. Siempre Dios se la dio a Abraham. El problema que pasó ahí en la Franja de Gaza fue que Dios le dijo a Moisés y a Josué que matara a la gente esa, que eran brujos, hechiceros, satanistas. Y él no hizo caso. Y Moisés le dio una profecía y le dijo, ellos serán en una espina en tu costado. Es decir, aquí en Venezuela dicen una piña debajo del brazo. La piña tiene muchas escoriaciones y pullas, y eso molesta, y no hay cosa que moleste más que una piña debajo del brazo. Entonces, así ha sido la gente de la Franja de Gaza. De hecho, ahí vivían los filisteos, y el título Palestina viene de Filistín. Eso se lo puso Adriano, el gobernador romano, para los que no saben, en el año 135 de la era cristiana, es decir, 135 años después del nacimiento de Jesús. Un rabino llamado Rabino Akiva, que es muy famoso en el hall de la fama de los rabinos israelitas, se le metió en la cabeza que un tal Bar Kokhba era el Mesías, y ya Mesías había venido 135 años atrás. Entonces, él le dio ese lavado de cerebro con el rango de autoridad que era el máximo rabino de la época. Por cierto, hay muchos escritos de él, y él es muy famoso en la palestra pública de los rabinos de Israel, el rabino Akiva. Él le hizo creer a Bar Kokhba que Bar Kokhba era Mashiach, y armaron una especie de guerra de guerrilla, de rebelión, de los que llamaban los celotes,